Bienvenidos al nuevo episodio de Ojo al Podcast Verde. Carmen Maldonado e Isaías Morales han invitado en esta ocasión al ingeniero Enrique Batres para que nos hable sobre la importancia de las buenas prácticas en el manejo de aguas residuales. ¿Cuáles son estas y por qué son importantes? Soy Beatriz Colmenares y los dejo con nuestro invitado. Empecemos por el principio. ¿Qué características debería tener una planta de tratamiento de aguas residuales para que funcione? Antes de las características en sí de un sistema de tratamiento, solo quisiera mencionar rápidamente que la necesidad o el por qué debemos tratar aguas residuales. Residuales me refiero a las aguas negras, a las aguas ya utilizadas en una residencia, en una industria, en un comercio. Se debe a dos aspectos. Uno, el primero es ambiental. Todos queremos ríos limpios, todos queremos agua que después de llegar a un río o a un lago no cree condiciones de poca salubridad o de mucha contaminación, pero la otra es legal. Tenemos una obligación hoy en nuestro país a través del Acuerdo Gubernativo 236-2006 de tratar el agua, y el acuerdo es bien sencillo de explicar y es que fija los parámetros de calidad, o sea, los niveles de calidad que yo debo de respetar para poder descargar aguas residuales ya tratadas. Esos niveles de respetarse o de incluso superarse ya me permiten descargar las aguas que yo traté después de haber sido utilizadas como agua residual hacia un pozo, hacia un río, hacia un lago, o incluso, como lo muestra el acuerdo gubernativo, incentivos que permitan que al yo reutilizar esas aguas en usos como riego u otros, me premia ese acuerdo gubernativo. Ahora, un sistema de tratamiento, ¿qué es lo que hace previo a yo poder descargar las aguas? Pues no solo es cumplir con el acuerdo gubernativo, con los parámetros del acuerdo, sino es reducir la contaminación que esas aguas se le generaron a la hora de usarse, lo cual es muy natural. Las aguas es imposible que si yo tengo agua potable entrando a una residencia y después de pasar por inodoros, lavamanos, lavatrastos, yo pretenda que el agua sigue siendo de la misma calidad. El agua llega sucia, el agua residual, el agua es agua negra o de diferentes características. Y entonces el sistema de tratamiento lo que hace es, valga la redundancia, tratar esa agua para cumplir en este caso con el Acuerdo Gubernativo 236. ¿Y qué características debería tener un lugar de estos? ¿Alguna estructura que necesite? Los sistemas tienen de forma muy general, digamos, dos formas de operar. Una es a través de un sistema aeróbico y a través, o si no, de un sistema anaeróbico. Ambas funcionan bien, ambas tienen sus, digamos, elementos a considerar durante su operación y mantenimiento, pero el tamaño va a depender de la cantidad de agua que yo quiero tratar y también de las condiciones que se dan. Por ejemplo, a veces me limita en un edificio, en un sótano, me limita el tamaño en que yo puedo realmente colocar un sistema versus, por ejemplo, una municipalidad que tiene un terreno extenso donde me permitiría hacer un sistema mucho más extenso, mucho más abierto, mucho más grande, pero que también tenga consideraciones de tratamiento. Entonces, primero es el lugar físico donde yo lo quiero colocar. Si es un edificio en un sótano, ya tengo ciertas limitaciones. Si es en un terreno abierto, en una urbanización o en una misma comunidad, pues me permitiría desarrollar. Pero el tema es que este sistema aeróbico o anaeróbico debe de cumplir con ese tratamiento y con esos parámetros que hoy me establece el acuerdo gubernativo. Básicamente son cámaras, básicamente son fosas, y no le quiero llamar fosa séptica porque la fosa séptica sigue estando todavía en el ideario de todos nosotros, tanto municipalidades como en la empresa privada, donde pensamos que sigue siendo parte de un tratamiento y no lo es. Una fosa séptica es un pretratamiento en el mejor de los casos. Pero pensemos en una fosa donde yo coloco los diferentes sistemas que me permiten hacer los tratamientos básicos, por ejemplo, para aguas residuales ordinarias, que son las que salen de las casas. Y es básicamente un pretratamiento, un tratamiento primario y un tratamiento secundario. Ya después tratamientos adicionales, terciarios o especiales, como para cierta agua industrial, pues ya hay que estudiarlo específicamente. ¿Y existen distintos tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales o todas son iguales? Por eso le mencionaba, primero es definir las condiciones reales donde se va a implementar. Como le digo, no es lo mismo un edificio que una comunidad. Segundo, el tipo de agua. No es lo mismo el agua que sale de una comunidad, que son aguas ordinarias, o incluso de una urbanización, o incluso de un edificio de oficinas donde las aguas son más o menos similares por el uso que le dimos, a tener una industria, por ejemplo, textil, donde las aguas, su calidad difiere. Entonces, ese sistema va a ser diseñado específicamente para esa calidad. Lo otro que hay que considerar es la cantidad de agua. No es lo mismo un sistema de tratamiento para una colonia de 50 casas que para una comunidad de 1000 casas, o para un área
donde aparte de casa yo pudiera tener, por ejemplo, algún tipo de comercio o industria especial. Por ejemplo, en el caso de comercios, las comidas, los restaurantes de comidas generan, por ejemplo, una cantidad de grasa que hay que tratarla de una manera distinta o adicional a que si fueran solo aguas ordinarias. Entonces, en combinación con la calidad del agua negra que sale o del agua residual que sale y la cantidad de agua, voy a diseñar el sistema más adecuado en el lugar que se me haya asignado, que nuevamente no es lo mismo un sótano que un área abierta. Entonces, dependiendo de eso, vamos a determinar qué tipo de sistema es el más adecuado. Algunos piensan que los sistemas aeróbicos son más adecuados que los anaeróbicos. Ambos funcionan, ambos tienen sus elementos a considerar puntualmente después, sobre todo en operación y mantenimiento, para que estén cumpliendo con esos parámetros que yo debo de cumplir por el acuerdo. Hablemos un poco de cuánto cuesta en términos así de presupuesto y del tema de mantenimiento, porque hemos visto casos donde se quedan estancadas o ya no se les da mantenimiento y al final pues ya no funcionan en algunos municipios. Tenemos que poner de entrada un punto. Todo sistema tiene que dársele mantenimiento de operación. No hay un solo sistema que pueda funcionar después de que yo lo instalé sin ningún mantenimiento. Es imposible. Ahora, dependiendo del sistema van a requerir inversiones mayores o menores. Por ejemplo, un sistema aeróbico. ¿Qué significa un sistema aeróbico? Que las bacterias que están dentro del proceso de descomposición de la materia es una bacteria similar a nosotros. Respira el aire, el oxígeno del aire, tal y como lo hacemos nosotros los seres humanos, y por eso se mantiene. Una bacteria anaeróbica no requiere del oxígeno presente en el aire, requiere de otro tipo de elementos de oxígeno que sobre todo viene de la descomposición de la materia. Pero esa bacteria entonces va a comerse la materia y va a empezar a generar pues esa descomposición para el proceso como tal. Entonces yo necesito proveerle, por ejemplo, oxígeno, que típicamente por ser bacteria aeróbica va a venir del aire. Entonces yo tengo elementos que inyectan, por ejemplo, aire a ese proceso. ¿Qué significa eso? Que la bomba tiene que tener entonces un elemento electromecánico, necesita consumir luz, y todos esos costos inmediatos como el consumo de la luz o que se dividen en 1 o 2 veces al año como pudiera ser el mantenimiento, pues tienen un costo que yo se lo tengo que cobrar al cliente. Llámese un cliente, una urbanización, un edificio o una comunidad. Y ahí empiezan los problemas, y es que yo termino a nivel público y privado colocando sistemas donde no tengo claro cuál va a ser el costo de operación y mantenimiento. Por un lado está el costo inicial. La planta me cuesta tantos miles de quetzales. Yo como inversión privada o pública consigo los fondos e implemento el sistema. Pero después viene la operación y mantenimiento. Mensualmente a mí la planta me cuesta tanto. ¿Quién me la va a pagar? En condominio, quien lo paga es el condominio. Yo como condominio tengo 50 casas, le doy el servicio de agua, pero también le doy el servicio de mantenimiento de drenajes y de la planta de tratamiento, y dentro de la cuota de mantenimiento debo de cobrar lo que corresponde a cada casa. Una municipalidad debería hacer lo mismo. El problema con el agua es que tiene una sensibilidad social bastante fuerte, y entonces es difícil ya de por sí cobrar el costo real del agua potable. Hay comunidades donde el agua potable tiene un costo mensual por unidad, por vivienda, por ejemplo, de 50 quetzales y resulta que solo cobran 25 quetzales o 30 quetzales al mes. Entonces, ¿de dónde viene ese diferencial negativo de un subsidio, de alguna forma? Ahora imagínense si eso es el agua potable, ¿qué pasa con el tema de mantenimiento? ¿Cómo logro yo acercarme al condominio o en este caso al vecino de la municipalidad X y decirle ahora le voy a cobrar también por el tema de mantenimiento? Pero hay que hacerlo. Ahí es donde vienen los esfuerzos de las municipalidades de decir, primero tengo que instaurar un sistema que funcione. Funcionar significa que cumpla con el acuerdo gubernativo 236. Y segundo, ¿cómo hago para cobrarle al cliente? Porque si no le cobro, van a pasar 2 cosas. Privado o público. O le subsidio ese diferencial que no logro conseguir de las cuotas de mantenimiento. O el sistema empieza a ser inoperante o empieza a ser menos eficiente porque no logro invertirle a nivel de operación y mantenimiento la cantidad de dinero que se requiere mensualmente. ¿Cuál es el proceso adecuado para construir una planta de tratamiento? Lo primero, como le menciono así rápido, es tener clara cuál es la cantidad y la calidad de agua que va a tratar. Con eso se diseña la planta. Ya con el diseño de la planta, que implica planos, memorias de cálculo, memorias descriptivas, yo me debo de acercar a las diferentes instituciones. En el caso de un sistema de tratamiento, la primera institución es el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente recibe ese documento, recibe esa información a través de un expediente que se abre, un EIA, un estudio de impacto ambiental, y determina, dependiendo de esas condiciones, la viabilidad o no de la aprobación del mismo. Con la aprobación, porque si es denegado,
hay que cambiarlo. O sea, el no nunca es rotundo. El no de la municipalidad, del Ministerio de Ambiente siempre es: este sistema no funciona y hay que cambiar esto, esto y esto. Entonces yo que ya lo cambio y me tomo un proceso de tiempo, en el momento que es aprobado ese IA, yo ya me acerco a dos instituciones. Una de ellas es la municipalidad. Con ese IA ya me va entonces a dar trámite a la licencia respectiva para construir ese sistema. Y también está en el caso del Ministerio de Salud, que me pueda también aprobar, pero básicamente lo principal es el Ministerio de Ambiente y la municipalidad respectiva a nivel privado o público, que va a autorizar la licencia de construcción para ese elemento. Pero sin el IA que haya determinado, que haya aprobado el Ministerio de Ambiente, no se puede realizar nada. Solo una duda con eso. Hemos notado nosotros que en algunos casos funcionan plantas de tratamiento, pero que nunca tuvieron un estudio de impacto ambiental y que de hecho el Ministerio de Ambiente las registra como existentes, pero que nadie les pidió una aprobación a ellos o un permiso. En ese caso, ¿estas plantas de tratamiento representan algún tipo de riesgo para la población o deberían preocuparnos? Mi experiencia mayor es con el sistema privado. Previo al 2006, a que entrara el acuerdo en vigencia, todas las urbanizaciones, edificios existentes, pues se les dio un proceso para poder implementar su planta, siempre y cuando se también registrara en el Ministerio de Ambiente. A partir del 2006, cualquier proyecto nuevo tiene que, para contar con una licencia, tener una planta de tratamiento aprobada por el Ministerio de Ambiente. Y en términos de salud de la población, ¿qué significa del impacto que tiene en la salud de la población el no tener una planta de tratamiento en los municipios? El primer impacto es visual, eso lo podemos ver nosotros. Pasamos por un río cualquiera donde están siendo descargadas aguas negras crudas, como le llamamos, que son aguas negras no tratadas. Y lo primero es el olor. O sea, a todos nos ha tocado en algún momento estar al lado de un río o incluso al lado de una comunidad que a través de algún tipo de escape de olores tenemos ese olor fuerte generado por un tratamiento no eficiente o por cero tratamiento. Ese es el primer impacto. Pero va más allá de solamente el olor. La relación entre, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales y agua sucia es directamente proporcional. En comunidades donde se han instaurado plantas de sistemas de tratamiento, y hablo sobre todo de comunidades rurales, sistemas de tratamiento, la incidencia de enfermedades gastrointestinales, sobre todo en niños, se redujo enormemente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con tener piso de tierra versus tener piso de concreto. La relación es inmediata. Entonces, aunque yo no soy médico, sí hemos visto en comunidades del interior donde en el momento que se empiezan a manejar adecuadamente las aguas negras, llámese por su conducción, me refiero al sistema de drenajes, y su tratamiento, inmediatamente se reducen enormemente las enfermedades gastrointestinales. En el caso de los municipios que sí tienen una planta de tratamiento de aguas residuales que está funcionando, ¿cuáles diría usted que pueden ser buenas prácticas para manejarlas? Yo aquí me vuelvo a enfocar que la planta de tratamiento privada o pública tiene las mismas condiciones y la clave es el mantenimiento. La clave es la operación y mantenimiento mensual a lo largo de los próximos 25, 30 o 50 años. ¿Cuáles son de las prácticas que uno debe de manejar constantemente? La limpieza. El sistema tiene de entrada, cualquier sistema, de entrada tiene algún tipo de retención de basura. Esa retención de basura son los grandes elementos. Hablo de plásticos, hablo de botellas o peor. Y ahí viene también algo que yo insisto mucho también, el tema de educación. La municipalidad o el ente privado que maneja una planta de tratamiento podría hacer su mejor esfuerzo, pero si nosotros como población seguimos pensando que los drenajes son el basurero de la ciudad, estamos en un error. O sea, somos nosotros los que agarramos una bolsa de basura y la tiramos en un drenaje, somos nosotros los que tiramos los botes de aerosol vacíos y en lugar de una bolsa de basura la tiramos nuevamente a la calle, somos nosotros los que dejamos una cantidad de arena tirada en la calle después de haber hecho una pequeña reparación. Pero ya que pasamos por ese proceso a la municipalidad o al ente privado, lo que le toca primero es hacer ese mantenimiento. Empezamos con la limpieza, la remoción de esa basura que es sólido, que es grande en las primeras partes del sistema que típicamente está a través de rejillas. Lo segundo es los elementos ya más pequeños, el sólido que tiende a hundirse, a sedimentarse en ese primer proceso de pretratamiento, también hacer limpieza constante. Esa remoción de esos sólidos permite que el sistema sea más eficiente. Luego viene el tema de los lodos y ahí es una de las claves de un sistema de tratamiento. Los lodos es ya el material no totalmente inerte, pero que ya se empieza a depositar habiendo pasado por un primer proceso, que es conveniente retirarlo con una periodicidad, dependiendo del sistema y del tamaño del caudal, entre unos 2, 3 o 4 meses. La clave en que el sistema funcione, más que el diseño, que es importante por supuesto, la clave está en la operación y mantenimiento.
Típicamente un diseñador entrega planos, entrega manuales de operación y mantenimiento también, igual que las memorias. Ese manual es clave, bajarlo, no solo tenerlo a la mano impreso, sino también bajarlo en lenguaje no tan técnico a quien la va a operar. El muchacho que voy a tener operando y haciendo limpieza, necesito trasladarle esos elementos en una forma coloquial, que él sepa qué es lo que tiene que hacer sin necesidad de conocer tanto tecnicismo técnico. Ya para finalizar, ¿cuánto considera usted que es la vida útil de una planta de tratamiento si se le da el mantenimiento adecuado? Pensemos en aguas ordinarias. Yo no puedo hablar mucho de las aguas extraordinarias como aguas residuales de industrias, porque ahí hay otras consideraciones, pero si pensamos en aguas ordinarias, que es lo que generamos nosotros como vivienda, algún tipo de oficina, comercios, siempre y cuando no sean, por ejemplo, cadenas de alimentos o restaurantes, porque el tema de la grasa, pero pensemos en aguas ordinarias. Un sistema no debería durar menos de 15, 20 años bien mantenido. Pero también depende de otros factores. Por ejemplo, una municipalidad que invierte en hacer un sistema de tratamiento para atender, me lo voy a inventar ahorita, 10,000 viviendas. Si yo en los próximos 10 años incremento un 30%, no tampoco es tanto, pero un 30% la cantidad de viviendas, o sea, paso de 10,000 a 13,000 viviendas, eso puede generar una disminución en la eficiencia de la planta. Entonces también tengo que tener claro, como industria privada o como municipalidades, cuál puede ser el incremento potencial para los próximos 15, 20 o 25 años. Si yo pienso que se va a incrementar en un 20% la población que genera aguas negras hacia ese sistema, yo debo de considerar en el diseño ese incremento. Entonces, en lugar de manejar 10,000 viviendas, voy a manejar 12,000 viviendas, aunque al principio yo solo le esté colocando un caudal menor. Esa consideración también tiene que hacerse, porque puede ser que el sistema como tal, al generarle menos agua para el que fue diseñada o al llevarle menos agua, pudiera tener algunas consideraciones que yo tengo que evaluar desde el principio. Pero en mi opinión, se pueden diseñar sistemas para que manejen perfectamente las aguas residuales ordinarias 10, 15 o hasta 20 años sin problema. ¿Por qué es que no terminan operando bien? Por esa falta de operación y mantenimiento. Porque yo le puse un sistema, por ejemplo, de bombas que requieren de energía eléctrica y resulta que después no puedo pagar la energía eléctrica. Entonces las bombas ya no funcionan. Entonces el sistema, aunque no deja de operar, su eficiencia se reduce enormemente. Entonces ya no cumplo con los parámetros. Y eso pasa a nivel público y a nivel privado también. Gracias, ingeniero Batres. Gracias, Isaías. Gracias, Carmen. El 5º episodio de esta serie de Ojo al Podcast Verde lo cerraremos hablando sobre la importancia que tiene salvar el lago de Amatitlán.